En Plaza Podcast. La nuda propiedad de vivienda sigue ganando peso en España, una alternativa que ya encadena 3 años de crecimientos constantes tras los mínimos alcanzados en 2020 y que a cierre de 2023 registró el dato de compraventas más elevado de los últimos 9 años y medio. En el ámbito inmobiliario, particularmente en vivienda, la compraventa de este derecho está siendo cada vez más habitual, teniendo en cuenta la mayor esperanza de vida y los gastos que conlleva una casa, sobre todo para los más mayores. Ángeles Plaza tiene 78 años, fue una de las primeras en hacerlo en España. Vendió su casa en el distrito madrileño del Retiro por 160.000 euros. Estaba tasada por el doble. Heredó la vivienda cuando fallecieron sus padres hace 20 años y aquí firmó su venta en nuda propiedad hace ya 7 años. La vida, tal y como nos contaba, le ha cambiado. Sigue siendo mi casa mientras yo esté viva. Pues me cambió la vida de estar agobiada, llena del préstamo que ya no podía pagarlo, porque claro, se me venía todo encima, a devolver el dinero que debía. Tengo un dinero ahorrado, puedo vivir con la pensión de jubilación que tengo y no tengo necesidad de estar agobiada. Yo he tenido obsesión desde pequeña de irme fin de año a ver el concierto de primero de año de Viena y lo pude conseguir, claro, con ese dinero pues me puedo dar capricho, salir a las cosas, permitirme darme caprichos que antes pues no podía. Hoy queremos profundizar en esta cuestión, en este tema, por eso nos preguntamos qué es exactamente la nuda propiedad y qué factores han contribuido a que 2023 registre la cuantía más elevada de compraventas de nuda propiedad desde el año 2014. Hoy en Plaza al Día, nuda propiedad, la tendencia inmobiliaria que gana terreno entre los jubilados. ¿Te has planteado de qué manera impacta la tecnología en nuestras vidas? No es solo un conjunto de algoritmos. Tenemos un podcast para contarte cómo puede hacer la vida más fácil a las personas. El pulso de la tecnología. Escucha ya historias de innovación, diversidad y talento en Plaza Podcast o en tu plataforma de audio preferida. Precisamente uno de los pioneros en la nuda propiedad es el consultor inmobiliario Eduardo Molet. Señor Molet, muy buenas. Muy buenas. Vamos a explicar, para que todo el mundo lo entienda de manera sencilla, qué es exactamente la nuda propiedad y cómo se diferencia, por ejemplo, de otras formas de propiedad. Cuando somos propietarios de una vivienda, disponemos de lo que se denomina jurídicamente pleno dominio de la vivienda. Y el pleno dominio se compone de 2 derechos. El derecho de la nuda propiedad, que es el título de propiedad, que quiere decir propiedad desnuda, y el derecho del usufructo vitalicio, que es el derecho a usar y disfrutar de la casa para siempre. Podemos vender la nuda propiedad, es decir, la propiedad desnuda, recibimos una cantidad importante de dinero de una sola vez y no vendemos, mantenemos el usufructo vitalicio, por lo que continuamos viviendo en nuestra casa para siempre, que es lo que quieren las personas mayores, continuar viviendo en su casa para siempre, ¿no? Es decir, es vender su casa o nuestra casa, pero nosotros seguimos viviendo en ella hasta que, por ejemplo, pues fallezca la persona, ¿no? Sí, pero no se vende toda la casa, porque se vende una parte, que es el título de propiedad, pero no se vende el derecho del usufructo vitalicio, que eso lo mantenemos. Mantenemos el derecho a usar y disfrutar de la casa para siempre. El que compra la nuda propiedad no tiene derecho a poner un pie en la casa hasta nuestro fallecimiento. Podemos hacer lo que nos dé la gana, podemos vivir en ella, se la podemos dejar a un tercero, incluso podemos alquilarla y hacer nuestras las rentas, sin necesidad de pedir permiso a nadie, porque sigue siendo nuestra casa, tenemos el usufructo vitalicio, que es lo que mantenemos. Por lo que nos explica, entiendo que la cantidad por la que se vende esa parte de la vivienda
es inferior a si vendiéramos la casa completa, ¿no? Y nos fuéramos. Exactamente. Si se vende el pleno dominio o la casa completa, se obtiene más dinero. Pero vendiendo la nueva propiedad se obtiene también una cantidad muy importante, muy importante. Depende también de dónde está situada la casa y de la edad de la persona que vive, claro. Queríamos hablar de este tema porque en los últimos días hemos visto varias informaciones que reflejan que ha habido un aumento en las operaciones de nuda propiedad en los últimos 3 años en nuestro país. ¿Por qué ha habido este aumento? ¿Cuáles son las principales razones? Bueno, pues porque estamos viendo que es la solución para las personas mayores. Las personas mayores lo que quieren es tener tranquilidad y lo que quieren es tener unos ingresos que les permita mantener la calidad de vida que tenían antes de jubilarse. Entonces, la solución para mí es eso, es la venta de la nueva propiedad. Hace muchos años, hace 80 años tan solo, pues la casa era una casa familiar donde vivía pues el abuelo, el padre, los nietos, pero ahora no es así. Ahora los padres tienen su casa, los abuelos tienen su casa y los hijos también su casa. Y además, ahora cuando fallece el padre, pues muchas veces el hijo pues tiene igual 60 años, o sea, no es como antes, ¿no? Que era una unidad familiar, una casa, y no se podía vender la casa porque vivía toda la familia allí. Ahora solamente pues igual vive el abuelo y bueno, y además no quiere esa casa para nada porque está en otra localidad donde vive, hay más movilidad y bueno, pues lo que digo yo siempre, para mí es la solución para que las personas mayores vivan con más tranquilidad, ¿no? Ese perfil de las personas que venden esa parte de la casa lo tenemos claro, pero ¿quiénes son la otra parte, los que compran? ¿Quiénes suelen ser? Bueno, pues el que compra es un inversor local. Suele ser una persona muy cercana a donde está la casa, de unos 50 años más o menos, que es muy solvente y tiene dinero. Y entonces dice, bueno, pues voy a hacer una inversión. Piensa en un fondo de inversión y le da miedo los fondos. La bolsa, pues también, porque piensa que es muy, muy variable. Y dejar el dinero en el banco, pues también pues no le renta nada. Entonces dice, ¿cuál es la mejor inversión? Pues la nueva propiedad, sin duda. ¿Por qué? Pues porque sabemos que es un valor seguro, que se va a rentabilizar, porque los pisos normalmente suben todos los años y encima la persona que vive en la casa, el usufructuario, pues no nos va a llamar diciendo que se ha estropeado la cisterna o que el aire acondicionado no funciona, porque el mantenimiento de la casa lo tiene que seguir haciendo la persona que vive allí. ¿Y cómo ha sido un poco la evolución de las operaciones de nuda propiedad desde los mínimos que se registraron, por ejemplo, en 2020 hasta la cifra récord que se registró el año pasado, en 2023? Bueno, pues va creciendo a un ritmo muy alto. ¿Por qué? Porque en el 2020 la gente no conocía lo que era la nuda propiedad y tenía miedo a que le pudieran echar de la casa. Decía, oye, no, yo quiero seguir viviendo en mi casa para siempre. Y les daba miedo. Y yo me acuerdo que les informábamos y parecía que les habíamos convencido y antes de firmar al notario le preguntaban, oiga, pero ¿no me pueden echar? Y decimos, no, hombre, no, si no es que no te pueden echar. Es que legalmente sigues teniendo tú ese derecho. En la escritura del piso va a venir. O sea, que es imposible que te echen. Entonces, el boca a boca, la gente lo va viendo, que es la solución para esas personas. Nuestros clientes nos traen a más clientes pues como un racimo de cerezas. ¿Por qué? Porque igual son 4 o 5 amigas y de repente la que peor estaba de dinero, la persona que más necesitaba los ingresos, pues de repente vende la nueva propiedad y le cambia la vida. Porque estaba viviendo en una casa que valía 200.000 euros y de repente pues recibe pues 130.000 o 140.000 o 150.000 euros y claro, le cambia la vida. Porque en su vida había pensado que podía llegar a 80 años, 80 y tantos años, y tener en el banco pues 150.000 euros, ¿sabes? Dice, bueno, pero esto es que me siento millonaria, es que realmente lo son. La nueva propiedad viene en el Código Civil de hace más de 200 años, o sea que esto es una práctica que se venía haciendo hace más de 200 años. Lo que ocurre que como la casa, como he dicho antes, era una casa familiar donde vivía todo el mundo,
pues vivían los abuelos, los padres, los hijos, pues claro, a nadie se le ocurría vender la nueva propiedad. Yo soy la persona que vi esa necesidad, vi que había cambiado la vida, y además vi que en países de nuestro entorno, como en Italia, como en Francia, como en Estados Unidos, hacían esto. Y ya se estaba haciendo en España, pero yo fui el que aposté fuerte por la comercialización, por darlo a conocer, y evidentemente pues ahora sí soy, pues, si no es el pionero, que es el primero, pero sí soy la persona que más nuevas propiedades vende en España, sin lugar a duda. ¿Y existen, por ejemplo, diferencias significativas en España? Me refiero en las diferentes comunidades autónomas en cuanto a la adopción de la nuda propiedad. ¿Hay algunas en las que pues sea más habitual que se haga esto y en otras que no tanto? Sí, es una buenísima pregunta. A mí me llama la atención la cantidad de gente en poblaciones como Benidorm, por ejemplo, que vendemos nuevas propiedades. Y claro, yo al principio decía, ¡ay, ¿por qué otra vez Benidorm? Por Altea, otra vez. Y decía, ¿pero por qué? ¿Qué pasa ahí? Claro, ¿qué pasa ahí? Pues pasa que allí hay muchos turistas, muchas personas que ya no son turistas, que viven allí y entonces lo ven, saben que en sus países de origen, en Francia, en Italia, en Inglaterra, es muy normal la venta de la nueva propiedad. Y cuando se han visto estas personas que vinieron de España como turistas y hoy viven allí en estas poblaciones, pues les han tirado de cabeza a la venta de la nueva propiedad. Y bueno, pues en estas poblaciones tenemos muchas personas que venden la nueva propiedad. En pueblos pequeñitos, pues no, es más difícil. ¿Por qué? Primero porque los propietarios, las personas que viven allí, pues están menos acostumbrados, no lo conocían, lo conocen poco, y luego también es verdad que hay menos demanda, hay menos compradores, o sea, va a obtener un precio más bajo si es un pueblo pues de la provincia de Alicante o de Valencia, un pueblo pequeño me refiero. Si es una población grande o turística, pues como he dicho antes, Benidorm o cualquier otro sitio, pues sí, hay mucha demanda, hay muchas personas que quieren comprar una nueva propiedad en Denia, en Xàbia o en cualquier población grande de la Comunidad Valenciana y de toda España, ¿Qué opinan, por ejemplo, los expertos del sector inmobiliario sobre esta tendencia que, como decimos, está al alza de la nuda propiedad? Pues si está al alza es por algo. Si se compra es por algo. Y es el mercado. Es la solución para las dos partes. Para la persona mayor se le soluciona la vida, de verdad. O sea, es lo mejor que pueden hacer para completar su pensión. Y bueno, pues les cambia la vida de una forma radical. Y para los compradores, pues también hacen una buena inversión, porque como he dicho antes, es una persona pues de 50 y tantos años que de repente pues compra una propiedad en 150.000 euros, pero ya vale 200 y sabe pues que dentro de medio o largo plazo pues va a adquirir el pleno dominio y la casa pues se le va a duplicar o más dependiendo de los años, ¿no? Pero que es la mejor inversión. Por eso ahora mismo pues tiene ese despegue pues como un cohete, ¿no? La venta de la nueva propiedad. Realmente estamos muy contentos porque creo que hemos acertado en dar un servicio a muchas familias, a muchas personas que lo que necesitan pues es pues completar sus ingresos, ¿no? Porque no los tienen. Pues Eduardo Molet, consultor inmobiliario, muchísimas gracias por aclararnos este concepto y sobre todo pues por explicarnos por qué precisamente está en auge esa venta de la nuda propiedad. Muchísimas gracias, muy amable. Pues muchísimas gracias a vosotros y un abrazo pues a todos los oyentes. Olvida lo que creías saber sobre ópera y música clásica. Deja tus nociones preconcebidas en la puerta. Ni rancio, ni soporífero, ni elitista. Este es un viaje sorprendentemente sexy, incluso salvaje, al siempre apasionante mundo de la ópera. Ópera Stories, un espacio de Plaza Podcast para les Arts. Ya disponible en Plaza Podcast y en las principales plataformas.
No olviden que pueden acceder a todos los capítulos de Plaza al Día y además a otros contenidos de Plaza Podcast en nuestra web plazapodcast.es. También están disponibles en las diferentes cabeceras del Grupo Plaza y en todas las plataformas de podcast. Por último, les invitamos a seguir a Plaza Podcast en las redes sociales más importantes. Plaza Podcast.